Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Y con el cierre estamos presenciando una de las etapas quizá más importantes en el mundo de la política por lo que hace a 2024, porque en realidad ha comenzado esta etapa, por un lado cerró el periodo, como sabemos, constitucionalmente de las precampañas, y se abre ahora un horizonte por lo que toca a la parte estratégica. No queda muy claro qué significa esto que han llamado desde la Constitución las intercampañas y todos sus problemas y también soluciones, y al mismo tiempo se abre una ventana de oportunidad para lo que sigue, que es justamente de cara al 1 de marzo, cuando inicia formalmente la constitucional. Lo cierto es que mientras tanto, lo que está ya, digamos, en nuestra mirada, ha comenzado ya el llamado storytelling, que es justamente la historia que habrán de contar en las candidaturas presidenciales, las dos señoras que buscan la presidencia de la República, y también, desde luego, el caso de Movimiento Ciudadano, si bien muy, no solo rezagado, sino también en torno a la política y sus tiempos, hecho más o menos a un lado. En dos partes me parece que está puesto todo este escenario político en la mesa, primero por lo que toca a la enorme responsabilidad que el Estado mexicano necesita garantizarle al país por lo que toca al órgano electoral. Me refiero concretamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque como sabemos hay una intencionalidad desde el gobierno mexicano para que no solamente se trastoque, sino además, lo que es peor, se polarice, y ya han incursionado en ese ámbito de la polarización, por desgracia, lo mismo el INE que el Tribunal Electoral, digamos, a fuerza de tanto lo que ha manifestado el presidente y también todo su grupo de presión, su grupo de interés y sus seguidores, en torno, por ejemplo, un movimiento muy interesante a su favor y en contra, desde luego, del país, es que hoy hay una correlación de fuerzas en donde la Sala Superior pues tiene una necesidad urgente, un llamado al acuerdo parlamentario que debe, me parece, empujarse de una manera mucho más profunda desde las oposiciones, y con eso lograr la integración completa de ese órgano máximo de justicia electoral mexicana, que nos haga disponer del equilibrio indispensable en el árbitro que, como sabemos, va a declarar la validez de la elección presidencial y también la declaratoria del presidente electo de modo definitivo, inatacable, como marca el artículo 99 constitucional. Entonces me parece que debemos allí, desde las oposiciones, de una manera muy importante, sino única, combatir esa apatía, porque buena parte de lo que suceda en estas dos estaciones próximas mexicanas, la de junio 2 y septiembre 30, tendrán que ver con esa calidad de la oposición para que en realidad podamos ver que la calidad de la democracia pueda prosperar. En una segunda parte me parece que hay también una necesidad de poner esa historia que ha comenzado a contar la candidata presidencial de las oposiciones. Justamente todavía no vemos la primera intervención de la candidata oficialista, lo ha hecho en su primer turno, en el cierre justo de su precampaña, ha elegido ese evento la senadora Gálvez para hacer ya una primera declaración profunda sobre lo que será su storytelling, la historia que nos contará a los mexicanos, que puso de relieve sobre esos tres elementos que ha llamado que han perdido valor: la vida, la verdad y la libertad. Por lo que toca, me parece que a la vida queda muy evidente, por desgracia, la estrategia que ha seguido el presidente para ir minimizando, y lo que es peor, en la coyuntura más reciente hemos visto cómo se ha trastocado el propio diseño de la Comisión Nacional de Búsqueda, primero con el ataque frontal a su titular, después a su obligada renuncia, Carla Quintana, y me parece que todo ello genera que pueda arrojar luces en cómo están funcionando o de manera disfuncional generándose todo ese funcionamiento de las instituciones, por lo que toca a que el sistema pueda funcionar para ese movimiento, para el movimiento del presidente. Y de ese modo me parece que se puede notar muy claramente cómo se ha trastocado entonces la vida de una sociedad integrada por individuos que deberían desenvolverse, desempeñarse
en el marco de una normalidad de instituciones y de sus mutuas influencias. Y creo que también a partir de allí el propio funcionamiento de todas las instituciones digamos que tiene varias características que cuestionan justamente lo que no ha existido en el López Obradorismo, que es la estabilidad de ese mismo diseño, de esa institución o de ese conjunto de instituciones, y que la estabilidad justamente se ha trastocado precisamente porque el presidente ha puesto en primer lugar esa estrategia de polarizar, de dividir, de desmarcarse de la solución de todos esos problemas que justamente le plantearon la victoria en 2018. Y también me parece que en la llamada la pérdida del valor de la verdad ataca, me parece, frontalmente al instrumento principal que ha elegido el presidente, que es justamente su instrumento de gobierno. A falta de indicadores para gobernar, él ha optado justamente por la conversación para hacerlo. Y allí me parece que es muy útil poder buscar, ya nos habían dicho desde la literatura, un politólogo muy concretamente, Shepsley, nos había dicho que en toda la elección racional hay muchos canales y esfuerzos que explican esas características y que ponen de relieve que los resultados sociales no son los importantes, las preferencias de las personas no son los importantes, sino maximizar el comportamiento de una única persona que le ofrece su conversación al país para que esto pueda inducir el equilibrio sobre una estructura nacional y que no importen tanto las reglas, sino el juego y cómo se desarrolla a partir de un solo actor y no a partir del desempeño del Estado. Me parece que allí está una buena parte de la explicación, si no en todo. Y sobre todo me parece que también que otro ángulo de ese discurso, el primero que ha elegido la senadora Xóchitl Gálvez, es justo el panorama de la libertad, cuando nos queda claro que un país como el mexicano ha puesto más o menos a salvo precisamente su valor principal, o quizá uno de ellos, primigenio, el de la libertad, justo porque está en el diseño, está en su constitución, está en el valor supremo que llamamos la democracia constitucional, y a partir de allí podemos dilucidar que no se ha podido trastocar, y necesariamente tenemos que avanzar en que esto pueda generarse en el muy corto plazo, que es el año muy breve que nos plantea 2024, y para ello me parece que las reglas deben conferir un privilegio no a los movimientos, sino a las reglas de la democracia, que ese es lo principal que debemos, el principal argumento que debemos esgrimir para defenderla, las libertades públicas en general y en particular la búsqueda también de proteger. En este discurso queda muy bien la protección, por ejemplo, de los derechos humanos, la protección de las libertades de prensa, la libertad de expresión, en el análisis que, por ejemplo, nos brinda Tocqueville, en el sentido de no una y otra, en el caso concreto de la democracia en América, que nos plantea muy claro que la libertad de prensa y la libertad de expresión deben defenderse no por los bienes que una y otra generan, sino por los males que gracias a su desempeño contribuyen a impedir, lo cual me parece que es fundamental en circunstancias como las actuales, en donde a pesar de que las reglas estén escritas y estén determinadas por una constitución, por un diseño, hay un personalismo que se ha impuesto en estos 5 años y contando. Me parece que ese es el punto clave que debemos resolver entre todos los mexicanos, Teodoro, en este año 2024, que será desde luego muy breve. Esas 2 estaciones tienen puerta, las mexicanas, pero tiene una tercera, que es la de noviembre, número 3, con la influencia sin duda de la elección, como pocas veces coincide con la elección de los Estados Unidos y su presidente, con lo cual me parece que hay un escenario político formidable para que conozcamos la evolución de una sociedad que quiere renovarse, quiere renovar los 3 puntos, la economía, la sociedad y la política, no para 6 años, sino para construir el futuro, Teodoro.